Y Benedicto XVI fue una figura muy importante para la Iglesia Católica, pero específicamente también para la Iglesia alemana. Hablábamos el lunes con Juliana González de la DW, así que nos parece que es un buen momento para justamente abordar de vuelta este tema con ella. Juliana, ¿cómo estás? Hola Darío, qué gusto saludarte. Lo mismo digo, Juliana. Bueno, contanos un poco cómo se vivió esta ceremonia desde allá, con la presencia del presidente y del canciller alemán acompañando a Francisco y a todo el oficio, ¿no? Bueno, Darío, aquí se demostraba claramente con la invitación a solo dos delegaciones oficiales, la italiana, que ya decías tú, estaba encabezada por Giorgia Meloni, por el presidente Mattarella, y la alemana, encabezada por el presidente jefe de Estado, Frank-Walter Steinmeier, acompañado por el ministro, pero también por las cabezas de todos los órganos constitucionales alemanes y asimismo por una amplísima delegación de Baviera, lugar del que era origen el Papa Francisco. La importancia de que Alemania estuviera ahí presente, pero también la diferencia con que si hubiera sido un Papa reinando, un Papa en ejercicio, como jefe de la cabeza del Vaticano estarían presentes, por supuesto, muchas más delegaciones. En este caso fueron estas dos delegaciones, lo que marca ya una diferencia entre lo que fue, por ejemplo, el funeral del Papa Juan Pablo II, que todavía estaba en ejercicio, y ahora el de Benedicto como Papa emérito. En Alemania se vivió seguramente con mucha más intensidad al sur del país que aquí en el norte, pero eso sí, a las 11 de la mañana, varias iglesias, varias catedrales hicieron sonar las campanas también de una manera respetuosa por el Papa alemán, el primer papa en 500 años dentro de la historia de la Iglesia Católica, un papa sin duda también bastante controvertido para los feligreses alemanes, porque hemos visto aquí, Darío, por ejemplo, un movimiento muy fuerte de figuras más progresistas que buscan que se abra, que se acabe el celibato, que se abra el sacerdocio para las mujeres, el tema, digamos, de la inclusión de los homosexuales dentro o de la población LGTBI dentro de la Iglesia Católica de una manera más activa, visiones muy contrarias a las que respaldaba el Papa emérito. Juliana, si vos tenés que recoger, digo, los testimonios, las voces que se escucharon en estos días posteriores a la muerte, ¿hubo muchas voces también críticas o justamente contando estas cosas, o lo que primó más allá de eso fue el reconocimiento a su labor para la Iglesia? Creo que en eso los alemanes son bastante claros a la hora de expresar sus opiniones o sus ideas sobre las figuras y tienen, digamos, hay un mosaico o un abanico, si se quiere, de respuestas a eso, Darío. Por un lado están, por ejemplo, esas voces críticas frente a lo que algunos llamaban el gran inquisidor, el Rottweiler de la Iglesia, por esa férrea defensa de los principios más tradicionales de la Iglesia. Pero por el otro lado también, y no son excluyentes, ha habido, digamos, en estos días unas grandes alocuciones respecto a la figura desde el punto de vista teológico, desde la estatura intelectual de Benedicto. Benedicto estudió teología, fue profesor de teología, un profesor bastante reconocido aquí en Alemania antes de que iniciara, digamos, su carrera como arzobispo, cardenal y más tarde papa. Y es un hombre que se dedicó a defender todo el tema de la fe. Recordemos que durante 20 años fue la cabeza de la Congregación de la Fe precisamente en el Vaticano, y a eso hicieron alusión muchas de las figuras. Pero también, Darío, hay que mencionar que los comentarios aquí, las voces aquí no estuvieron exentas de recordar todo aquello que el Papa dejó de hacer como arzobispo en Múnich, como Papa de la Iglesia Católica frente a los casos de abuso sexual, específicamente cuando estaba en Múnich, donde se han descubierto 4 casos de pederastia, donde se dice que el Papa, en ese momento, arzobispo, no actuó defendiendo a las víctimas, sino defendiendo a esos 4 sacerdotes inculpados por estos delitos. Claro. Es cierto también que él después, ya como Papa,
abrió la puerta a que se investigue, ¿no? Mucho el tema de la pederastía, frente a lo cual antes había más reticencia dentro de la iglesia. Él como papa abrió la puerta a un movimiento que después se profundizó con Francisco. Me interesa preguntarte por algo que vos marcabas antes, que es que no es lo misma la recepción en el norte que en el sur de Alemania. Contame un poco cómo se vivió todo este proceso en estos días en Baviera, en el lugar de donde era Benedicto. Bueno, el Papa Benedicto siempre hizo mucho hincapié, Darío, en que él era bávaro, por encima de ser alemán, era bávaro, ¿no? Y es esa distinción donde él asumía toda esa identidad de lo que representa Bavaria, que es una región muchísimo más católica, el sur alemán, luego del movimiento protestante con el reformador de Martín Lutero, prácticamente quedó dividida en el norte protestante, en el sur más católico, y Baviera es quizá el mejor ejemplo de lo más profundo del catolicismo. Él también decía que él no era solamente bávaro, sino de aquella esquina de Bavaria en la que Mozart jugaba un papel muy importante, dando a conocer también cuál era su afición musical. Y en Baviera por eso veíamos una gran delegación el día de hoy de gente vestida con esos trajes tradicionales de Baviera, el pantalón de cuero, el sombrero verde, banderas bávaras también ahí, y el ministro presidente de la región de Baviera es una figura que sin lugar a dudas mueve muchísimos, digamos, hilos. Su hermano además había sido durante mucho tiempo el director de una de las orquestas de los niños cantores en Baviera, de los niños que hacían música para la iglesia, Darío. Claro. Claro. Bueno, una figura que sin duda será recordada durante mucho tiempo, así que bueno, te agradecemos como siempre, Juliana, un placer escucharte. Un gusto estar con ustedes y hasta la próxima. Cuídate.